Bendecido domingo. Te saluda el Padre Víctor Hugo López Carvajal, párroco de la Preciosa Sangre de Cristo en Taxco, Guerrero. Hoy celebramos el domingo 18º del tiempo ordinario. Escuchamos la lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo la gente, lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio a aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: «Estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer». Pero Jesús les replicó: «No hace falta que vayan, denles ustedes de comer». Ellos le contestaron: «No tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados». Él les dijo: «Tráiganmelos». Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo, pronunció una bendición. Partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor. La compasión aparece hoy en el Evangelio como signo de que el reino de Dios ha llegado. Así, el milagro de la multiplicación de los panes es una señal de la vida que ha venido a traer Jesús al mundo, una vida abundante. La multiplicación de los panes y los peces es una historia de compasión y una historia eucarística a la vez. Jesús vio a la muchedumbre, sintió compasión de ellos, sanó a aquellos que estaban enfermos. Ante la muerte de Juan el Bautista, Jesús necesita tiempo para sí, tiempo para sanar, tiempo para prepararse. Sin embargo, Jesús, ante la muchedumbre, interrumpe su soledad, siente compasión por ellos y sana a los enfermos. Se compadeció. Es más que un sentimiento, es una apuesta por la vida. Por eso Jesús dedica todo el día a curar enfermos y pone toda su atención en los necesitados. Cuando se empieza a hacer tarde, los discípulos le piden que despida a la gente para que vaya a buscar algo para comer. Los discípulos se preocupan por la muchedumbre y por Jesús. Una multitud se puede convertir en una turba agitada. Aunque las cosas no estén tan mal, la buena voluntad que Jesús ha generado entre la gente desaparecerá si tienen que marcharse hambrientos. Los discípulos también se preocupan por sí mismos. Ellos ven una realidad con la que Jesús no está de acuerdo. Él propondrá otra. Ante esta crisis, Jesús les pedirá algo y ellos no se pueden imaginar qué es lo que puedan hacer. En la lógica de los discípulos está implícito el que cada uno se arregle como pueda. Frente a esto, Jesús les propone otra alternativa: denles ustedes de comer. Los empuja a implicarse en la necesidad que la gente tiene. Es ir más allá de la mirada realista para tener una mirada compasiva, mirar como Dios. Es necesario que los discípulos asuman esta sensibilidad. Jesús no puede abandonar a la gente que ha ido a buscarlo. Los discípulos no ven soluciones, sino problemas, y estiman insuficientes los 5 panes y los 2 pescados. Siempre nos sentimos tentados a creer, como hicieron los discípulos, que no tenemos nada que ofrecer al enfrentarnos con necesidades abrumadoras. Millones de personas están hambrientas, millones de personas enfermas, millones sufriendo por esta pandemia y no hay mucho que podamos hacer. En la guerra o en un desastre natural,
Millones de personas pierden sus casas y la manera de ganarse la vida, y no tenemos más que ofrecer, excepto oraciones y unas cuantas cosas. ¿Por qué estrechamos la idea de Dios? ¿Por qué la encogemos haciéndole como si pensara igual o peor que nosotros? Si creer significa aceptar no solo lo que Dios nos da, sino sobre todo aceptar al Dios que nos lo da, uno entiende que no es posible acoger la gracia de Dios sin llegar a ser criaturas nuevas, dispuestas a vivir no según la lógica antigua del egoísmo y la satisfacción, sino a la manera nueva, con la lógica de la donación y la santidad, como nos mostró Cristo. El amor que Dios nos ha dado tiene expresión en regalos concretos, como el pan multiplicado o el perdón ofrecido, pero ante todo, un amor que quiere quedarse en nosotros, habitar en nosotros. Cuando comenzamos a ver las cosas como las ve Jesús, todo cambia. La multiplicación de los panes y los peces es la acción más concreta de esta nueva realidad. Todos comieron y quedaron satisfechos. Lo poco se ha convertido en mucho. Lo único que Jesús hizo en aquel lugar fue curar y dar de comer a la gente. Mirando nuestra realidad, nos encontramos que el desafío de Jesús sigue siendo actual. Hoy también hay una multitud que busca y necesita, una humanidad que busca ser saciada en la verdad. La mirada compasiva sigue siendo la opción de los discípulos y discípulas de Jesús. Más que nunca, son necesarios los gestos de solidaridad que, puestos en manos del Señor, se multiplican en amor compasivo. Ten un bendecido domingo. Si esta reflexión te ha gustado y te ha edificado, te invito a que te suscribas a este canal, que dejes tu comentario y que lo compartas con tus familiares y amigos para que llegue a más personas la palabra de Dios.